Una de esas personas, por lo menos se rumorea, y uno de esos líderes que está en Somos Buenos Aires, es Julio Zamora, intendente del municipio de Tigre. Estamos en línea con Julio Zamora. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, me gustaría tener una opinión suya, antes de hablar de lo territorial, de lo electoral o de la conformación de Somos Buenos Aires, que aparece como una fuerza, una tercera alternativa para elegir en este marco de polarización. Me gustaría una opinión suya como intendente de lo que está pasando en la economía. Esto de ayer, ¿no? De bajar el dólar de manera artificial, si este plan es sostenible en el tiempo, cuántas veces más van a tener que emitir para bajar el dólar. ¿Cómo lo ve todo esto? Bueno, Mariano, primero no soy un experto en economía, pero lo que nosotros estamos viendo es una historia que se repite en la Argentina, ¿no? Lo hemos visto en la política económica del gobierno militar, lo hemos visto en la última etapa del gobierno de Menem, también en la experiencia de gobierno de Macri, y ahora lo vemos en una condición quizás más veloz y más extrema, con esta expresión que de alguna manera absolutiza el mercado sin tener en cuenta una visión integral y otras variables que juegan en la sociedad a la hora de tener éxito en materia económica, que es muy valorable el equilibrio fiscal. De hecho, los municipios en cada uno de los distritos están obligados a tener ese equilibrio fiscal. Todos los años tenemos que cerrar con superávit. Valoramos mucho el tema de la inflación, pero los efectos que está produciendo esta política económica en la sociedad, en la pérdida o en el peligro de pérdida de empleo de muchas fuentes de trabajo, en la disminución y el deterioro de los salarios de los jubilados. He visto hace unos días un cuadro en donde, en términos reales, los jubilados están cobrando prácticamente la mitad de lo que estaban cobrando en el año 2015. Uh-huh. Y entonces lo que vemos es ¿para qué sirve una política económica que deja fuera a una gran parte de la población y que lo que hace es deteriorar los niveles de progreso social alcanzados hasta este momento, ¿no? Las condiciones de vida alcanzadas. Claro. ¿No? ¿Cómo está, por ejemplo, el consumo en Tigre? Ustedes que conocen el territorio y ven y conocen los comerciantes y los supermercados, ¿se puede hacer una evaluación, por ejemplo, en Tigre, que es un municipio que tiene de todo, ¿no? Tiene sectores sociales medios altos y medios bajos? Bueno, tenemos algunos ítems de ingresos vinculados a la actividad comercial que nos llaman en alerta, ¿no? Sobre todo en la actividad gastronómica, la actividad de muchos comercios que muchas veces no tienen el nivel de ventas que normalmente le permite una sostenibilidad de su giro comercial, y eso hace que muchos cierren, muchos se reconvierten, se precarizan las actividades comerciales. Esto es, cierra un restaurante, abre una verdulería, para decirlo en términos muy prácticos, y eso es lo que estamos viendo, Mariano. Claro, claro. Hay un deterioro económico en ese sentido. Y en términos de... obviamente que rescatamos, ¿no?, la estabilización y sobre todo la tendencia a la eliminación del déficit. Claro. Pero si uno toma en cuenta que ese equilibrio es a costa de nuestros jubilados, que es a costa de lo que necesitan y requieren las provincias para poder mantenerse y no tener problemas económicos, bueno, eso provoca un quiebre de la paz social que puede tener consecuencias que nosotros no queremos, uh-huh, pero o están latentes y están potencialmente. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué se abre el RIGI y no vienen inversores? Creo que quien va a invertir en la Argentina tiene una lectura
de cómo está la economía, ¿no? O sea, no lee solamente que no hay déficit, sino que también lee los efectos que producen esas herramientas económicas que son utilizadas por el gobierno nacional. ¿Y cómo está la recaudación? ¿Cómo están los números del municipio, teniendo en cuenta que se discutió en el Senado un proyecto para más fondos para las provincias y por lo general los municipios reciben coparticipación de las provincias? O sea, son el último eslabón en donde llega o deja de llegar el dinero de la coparticipación federal, ¿no? Ustedes, Claro. en términos de recaudación y en términos de números y de equilibrio presupuestario para el municipio, ¿les ha caído la coparticipación? ¿Les ha caído los ingresos? ¿Cómo está ese tema? La macro de Tigre, Sí, por ejemplo. Nosotros, Mariano, tenemos tres componentes importantes en materia de ingresos, los municipios. Un componente es el de la coparticipación, o sea, dinero que gira de manera automática la provincia de Buenos Aires de fondos coparticipables. Eso representa el 30 o un poco más del 30% de los ingresos totales que tiene el municipio de Tigre. Bueno, eso al día de hoy estamos en el 50% de lo presupuestado. O sea, es el ítems de estos tres que yo le digo que más nos bajó. Y eso nos produce que tengamos que rediseñar todos los objetivos que pusimos en el presupuesto en materia de obras, de acciones, y que tengamos que adecuarlo, ¿no? Y ajustar muchas cuestiones. Y por el otro lado, de los dos ítems más importantes que tenemos, que son las dos tasas más importantes que sostienen la actividad y todas las funciones que tiene el municipio, uno es la tasa de verificación de industria y comercio, que es un 25% aproximadamente del total, que está bajando producto de este deterioro de la actividad económica, y la tasa de ABL, que también está bajando producto de que muchos vecinos ante las restricciones que van teniendo vía aumento de tarifas y la no negociación de paritarias libres, ¿no? En una Argentina que pone la libertad como uno de los valores más absolutos, también tenemos algún deterioro, porque hay vecinos ya que no pagan las tasas. ¿Y el Teníamos ABL? un promedio del 70%. Sí. ¿El ABL representa un 40-45% de la recaudación total del municipio? Sí, un poco menos, porque de ese yo dividí en tres, pero hay un componente de un 10% de otras tasas que tenemos. Claro. Que no las tuve en cuenta. Partí en tres como los tres grandes ingresos que tiene, pero para ser más gráfico, no representa el 30% cada uno. Claro. En este contexto se está formando Somos Buenos Aires, que es una fuerza que digamos que intenta romper la polarización en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber, antes que nada, la pregunta del millón, porque se está hablando mucho de esto en Somos Buenos Aires, ¿no? ¿Usted encabezaría la lista en la primera sección electoral? Es una posibilidad, Mariano. El día viernes lo vamos a definir. Hay algún consenso en que las características de esta primera sección, en donde el único intendente que está participando es quien te habla, tendría, digamos, alguna prioridad a la hora de proponer el primer candidato a senador. No obstante, las características de este espacio, y creo que hay una diferenciación, tiene que ver con una metodología de selección en donde queremos lograr el consenso, no es que queremos imponer el número o esta condición, si querés, de privilegio que tenemos, que gobernamos un municipio y otros dirigentes de esta sección no lo están gobernando. Esta situación de privilegio tampoco tiene que ser una imposición. Así que estamos buscando consenso. Yo creo que hay consenso, pero lo vamos a definir el día viernes. Bien, recordamos que Somos Buenos Aires está compuesta por sectores del peronismo no kirchnerista, como Emilio Monzó, digamos, dirigentes que vienen del PRO, como Massot, Nicolás Massot, o digamos Florencio Randazzo, que viene del peronismo pero que no es kirchnerista, y que además tiene una gran relación con el intendente de Chivilcoy, ¿no?
con Guillermo Brito, que es vecinalista, que viene del peronismo y que también se habla de él para la cuarta sección electoral. ¿Eso es posible? Sí, sí, con Guillermo estamos conversando, formó parte de este armado original que encaramos algunos intendentes, un poco con la idea de que nosotros ya veníamos planteando en nuestro espacio sin poder hacer que nuestra voz se recepte, de que el peronismo debería tener puentes, ¿no? Que con el peronismo solo no alcanza, y entonces las fuerzas políticas debían dialogar, debíamos establecer un vínculo para poder tener una síntesis de distintas expresiones políticas. Un poco es eso, es la síntesis de tradiciones políticas en la Argentina, las más relevantes por su presencia en el gobierno, como es el radicalismo y el peronismo, pero también de fuerzas que han aportado mucho, como la coalición cívica, como el Partido Socialista, como el GEM, como otras fuerzas que digamos, con sus miradas creo que fortalecen la visión de este espacio, y el esfuerzo que estamos haciendo en estas horas, Mariano, es que todas estén representadas de alguna manera en donde tienen relevancia en las secciones, en los municipios que tienen relevancia. Así claro, me llamó mucho. Sí, perdón. Sí. No, que es una tarea compleja, pero que no es imposible, y que creo que va a dar muestras del ejemplo de lo que queremos para la Argentina, ¿no? Lograr mucho diálogo, mucha esfuerzo por el consenso para lograr síntesis. Totalmente de acuerdo, creo que hay manera de hacerlo, no es imposible. Por otro lado, la política es consenso, ¿no? Hablé ayer con una persona muy cercana, Fernando Grey, el intendente Esteban Echeverría. Antes que nada, quería después hacer hincapié en esto del radicalismo y la coalición cívica, que es bastante llamativo, que son dos fuerzas que han enfrentado mucho al peronismo, pero que están adentro, ¿no? Y Fernando Grey, la gente cercana a Fernando Grey decía que le ofrecieron ir por la tercera sección, que es la más importante, ¿no? Es digamos, el premio mayor de la provincia de Buenos Aires, donde está La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, todo el sur del conurbano. ¿Puede ir Fernando Grey, salirse, desprenderse, desmarcarse del peronismo e ir por la tercera, por Somos Buenos Aires? Mire, Mariano, la verdad es que no puedo hablar en nombre de él. No, al día de hoy no hay ninguna definición. Lo que le digo es uno de los dirigentes originarios que en algún momento planteamos esta necesidad que teníamos de buscar vías alternativas para construir una fuerza política. Me dicen que lo está pensando, exactamente, que lo está pensando. Nosotros estamos respetuosamente a la espera de una decisión, obviamente que los tiempos corren en estas horas. Y yo quiero mucho a ese intendente porque la verdad que representa en esa sección una visión del peronismo, ¿no? Que nosotros queremos instalar en nuestro espacio. Queremos aportarle una mirada del peronismo que sea distinta, y vos dijiste algo muy bueno, ¿no? Que está la coalición cívica, está el radicalismo, que también nos dan un continente a nosotros, y creo que nos obligan a hacer un esfuerzo en poder interpretar un discurso que rescate a esas fuerzas que tienen, bueno, muchos valores republicanos, democráticos, que creo que le van a dar mucha fortaleza. Esta diversidad creo que va a expresar una fortaleza en el grado que tengamos esta convivencia que estamos teniendo hasta hoy, que la tenemos con la Comisión Cívica y con el radicalismo, con el GEN y con otras fuerzas, nos va a dar una fortaleza muy potente, no solo para esta elección, sino para lo que viene. ¿Quién podría participar, así como dirigente, más sobresaliente del radicalismo o de la coalición cívica o del GEN en las boletas? Puede ser Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, o Maximiliano Abad, o Facundo Manes. ¿Alguno de ellos puede estar en la boleta, digamos? Sí, a ver, Mariano, lo que hay son dos estadios. Sí. El primero es un estadio provincial y el estadio de octubre es un estadio nacional, ¿no? Y todos los dirigentes que nombraste, que son dirigentes que son los líderes de cada uno de los espacios que representan, son muy importantes,
y creo que tienen todas las posibilidades de participar, ¿no? Yo creo que esto, digamos, en estas dos etapas que tenemos electorales, van a participar, no tengo la menor duda. ¿Por qué no se sumó María Eugenia Talerico? ¿Hay algún motivo en especial? Porque ella es la otra dirigente, digamos, equidistante del peronismo y de La Libertad Avanza, que andaba recorriendo la provincia. ¿Hubo negociaciones? ¿No se llegó a un acuerdo? No, la verdad es que yo en particular no tuve la oportunidad de conversar y de transmitirle esta propuesta, ¿no? Que nos entusiasma y que, digamos, María Eugenia, por su impronta, podría tener una voz que marque sus prioridades políticas, que las está expresando. Creo que también este es el punto de partida. Digamos, nosotros creemos que después de la elección tenemos que seguir abriendo los brazos, la relevancia que tiene este espacio, que es un espacio que escucha más de lo que habla, y eso que es muy próximo, que nuestros municipios se caracterizan por tener una proximidad con los ciudadanos, y eso nos da insumos para poder plantear lo que le está pasando a la ciudadanía y poder, en esa escucha atenta, poder diseñar políticas públicas y diseñar orientación de gobierno, ¿no? Así que la verdad que no tuve la oportunidad de hablar, no voy a cometer el error de decir bienvenida a Talerico si quiere venir, pero obviamente que hoy está en otra fuerza política y podemos dialogar, si no es ahora, dialogar a futuro, ¿no? Claro, claro. Lo que veo, Julio, y con esto lo libero, pero me interesa este comentario por parte suya, ¿no? Que esta fuerza puede tener réplicas en otros distritos, en la ciudad de Buenos Aires, en otras provincias, porque hace falta una fuerza que represente a la clase media equilibrada, sensata, que no quiere ni el populismo, en el que, bueno, nos metió en esta crisis en los últimos años, ni el anarcocapitalismo que nos está agravando la crisis, por lo menos productiva, social y en muchos órdenes, ¿no? ¿Ustedes creen que esto tiene proyección para el para el 2027? Yo veo que el caramelo, la zanahoria de este proyecto, más que 2025, es 2027. ¿Puede ser? Sí, exactamente. O sea, en el 2017 se definen los destinos de cómo va a transitar la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la Argentina, en los próximos 4 años, ¿no? Y entonces, si no hacemos el esfuerzo de poder incidir con nuestra agenda y ponernos como una alternativa de gobierno, toda esta elección no sirve la elección de la provincia de Buenos Aires si no pensamos que en el 2027 tenemos que gobernar la Argentina, tenemos que poner el mejor candidato a presidente, el mejor candidato a gobernador, el mejor candidato a jefe de la ciudad. Y nuestra fuerza, obviamente que también está integrada por muchos dirigentes del PRO que no ven en esta alianza libertaria un camino, ¿no? Y también es una fuerza que está fortaleciendo este espacio. Julio, me parece como acotación, ¿no? Creo que es muy importante para el 2027 que sobrevivan las PASO para conformar una alianza de estas, que es la manera más interesante y más fuerte y más legítima de poder definir las candidaturas, por ejemplo, a presidente, ¿no? Porque yo estoy viendo que en estas fuerzas de centro, en la ciudad de Buenos Aires, y también podría pasar en la provincia, como está pasando en el peronismo, como pasa en La Libertad Avanza, como no hay paso, se sacan los ojos por las candidaturas. Entonces, y no hay manera de definir ese consenso de quién va de arriba, quién va abajo, quién va segundo, tercero. ¿No creen que habría que lograr que se subsistan las PASO para que se pueda conformar una alianza? La verdad que nosotros siempre lo dijimos, este año hubo una situación especial, pero las PASO son un mecanismo idóneo para la selección de liderazgos en la política, en primer lugar, y el argumento del gasto es un argumento que, digamos, es muy endeble, ¿no? O sea, si digamos, es el argumento que se nos dice para qué nosotros, no sé, ponemos, digamos, espacios verdes lindos en nuestras plazas y podríamos ayudar a un enfermo que necesita remedios, ¿no? O sea, para ponerlo así
en un ejemplo muy práctico. Pero además con la boleta única se ahorra prácticamente todo el gasto de la elección, porque el gran gasto de la elección eran las boletas. No, lo que no podemos volver, Mariano, es a elecciones internas que se daban en los partidos, claro, amañadas. Sabemos lo que significaban, sabemos que no terminaban expresando cabalmente el resultado que expresaba la ciudadanía en las urnas, por distintos motivos y por falta de un control como se da en las PASO o como se dio en las PASO en todas estas elecciones. Así que de mi parte exclusivamente, no es la expresión de todo el espacio, porque no la sé realmente. Para nosotros las PASO deben subsistir. Julio Zamora, gracias por atendernos, por este tiempo y por explicarnos también lo que están armando con Somos Buenos Aires, que es la novedad política del momento. Un gran abrazo, gracias. Gracias, Mariano. Saludos. Julio Zamora, intendente de Tigre, uno de los personajes más principales de la provincia de Buenos Aires, pasaba por unas cuantas verdades